Hola, buenas noches. Aquí estoy transmitiendo. Lo primero es agradecer a las personas. Me llegaron cientos de mensajes, casi cerca de 1000 mensajes. Entre mail y cosas porque no había estado transmitiendo en estos días. Y lo que sucede es que me fui a, a estudiar, a entrenarme. El doctor Files también anda en los mismos. También descansar y también conectarnos con el cielo. Vi cosas impresionantes en el cielo. En un lugar lejos de todo, eh, con mala señal de internet. Pero aproveché de estudiar harto. De hecho, aquí tengo como 20 hojas que escribí. Estuve leyendo unos libros, varios libros. Y también entrenándonos. Eso. Y hay algo que es muy interesante, es algo clave para entender lo que está sucediendo en el mundo. No exactamente lo que está sucediendo ahora con estas cosas que están sucediendo, que ni siquiera las voy a nombrar, sino que, ¿por qué vivimos en un mundo tan extraño? Que se supone que hay tanta tecnología y sigue habiendo tanta pobreza y tanta locura y tanta drogadicción. En este momento en el sur de mi país han aparecido unos hombres grandes que parecen con entrenamiento militar y no son chilenos. Y detienen los caminos, queman los lugares. Nadie sabe quién son, aunque el jefe de inteligencia militar de hace 4 años atrás sí lo dijo. Y mi amigo Sergio Chilling, el psicólogo, él estuvo en otros países cuando se planeaban estas incursiones a Sudamérica. Son temas muy densos que los tocaremos en su momento. Voy a hablar del origen de algo que es importante para entender el panorama mundial. Aprovecho de enviarle un saludo a mi amigo Adrián Salvucci de Argentina, de TLV1, que le cerraron su canal. Después de 12 años, él es un geopolítico a nivel mundial. Él es uno de mis maestros, es una persona increíble. Adrián Salvucci, desde aquí le envío un abrazo fraterno. Y nada, pues a todos nos está pasando lo mismo. Voy a hacer un resumen para todos, especialmente para mi círculo cercano y para toda la gente, todos mis amigos de internet, para que entre todos demos un pequeño paseo por la historia y entendamos qué es lo que está sucediendo. De dónde vienen estas divisiones tan raras. El otro día les mostré, ¿se acuerdan? La famosa carrera espacial 1972, el Luna Code, la nave rusa que era como una taza de water, de inodoro que se abría, y el Apolo 17, que tiró como unos petardos y se fue como con un hilito. Y esas son las pruebas que ellos nos dan. Y uno piensa, oh, es que los norteamericanos son así, que los rusos. No, y la verdad es que los norteamericanos y los rusos son gente súper buena. Yo tengo familia norteamericana, tengo grandes amigos y admirados rusos de toda la vida. Son gente muy buena, muy culta también. Pero no puedo decir lo mismo de los sistemas que los gobiernan. Es como los chinos. Los chinos son maravillosos. Allá viene nuestro cero, hasta el estribo viene allá. El estribo para subirse a los caballos, las brújulas, qué sé yo. Pero no tiene nada que ver con el sistema que los rige. Hay que separar a los pueblos de los gobiernos. Entonces les voy a hablar de Rus, de ahí viene Rusia. En el siglo VIII había un grupo de eslavos ahí, y algunos vikingos que llegaron hasta allá, y que estaban medio desordenados, qué sé yo, y pidieron a la realeza vikinga que les enviaran un príncipe para que los dirigiera, los ordenara, porque estaban divididos. Y mandaban a pedir a uno de estos Ruts, o Varegos, o Rutsi, que viene de remeros. Imagínense, tipo que estaban toda la vida remando, que habían recorrido el mundo, hablaban varios idiomas, eran muy fuertes físicamente, eran muy grandes, eran muy distintos a las razas de otros lados. Se trajeron uno de esos para que los gobernara. De ahí partió Rusia en el siglo VIII. Estamos hablando de países que son milenarios. Rusia es tan grande, el país más grande del mundo es Rusia. China tiene la mayor cantidad de habitantes, pero el país más grande es Rusia. Tiene como 9 usos horarios. O sea, hay como 9 horas diferentes en Rusia. Ya en el año 990, el príncipe Vladimir se hizo bautizar cristiano.
Entonces ese país que era como bien vikingo, se empezó a poner más ordenado según la moral cristiana. Pero hasta el día de hoy, el número uno en ruso se dice Odín. Es muy importante esto que estoy hablando porque esto tiene que ver con la división artificial en izquierda y derecha, que se aprovecharon de este pueblo bueno, eh, eh, cándido tal vez, muy culto, con mucho arte, mucha belleza trae de todo el mundo, y lo infiltraron con cosas que venían de afuera. Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen de cómo partió todo esto y cómo fueron infiltrados. Esto nos va a ayudar a entender las falsas divisiones de izquierda y derecha, o la falsa carrera espacial. ¿Se acuerdan que yo le hablé alguna vez de la falsa revolución francesa? Nunca fue francesa, fue una subversión inglesa. ¿Y la revolución rusa fue hecha por rusos? La gente diría, sí, claro. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿Qué pasaría si yo les dijera, hipotéticamente, que todos los revolucionarios sudamericanos, todo, San Martín, Bolívar, acá en Chile, Freire, O'Higgins, Rodríguez, en Carrera, no eran esos sus nombres verdaderos? Y en realidad eran todos mapuches que se disfrazaron. O era, no sé, gente de la selva. Sonaría raro, ¿cierto? Sería como, no, no puede ser. Sí, eso no es verdad, no, no puede ser. No así en el caso de Rusia. Algo pasó ahí. Se los voy a contar todo ahora. Todo. Este príncipe Vladimir, en el año 1000, trajo arquitecto de Grecia, porque ellos eran cristianos ortodoxos. O se hicieron cristianos, bueno, estos cristianos que no se casan con mujer, no, ellos son los cristianos ortodoxos, que tienen mujer y todo eso, escriben en cirílico, qué sé yo. Otro tipo de cristianismo, más real para mi gusto. Bueno, trajo de Grecia a los mejores artistas para construir la catedral de Kiev, su capital. Pero luego, como se cristianizaron, se pusieron más débiles. Antes eran los rusos, los tipos, los remeros, con músculos grandes y buen ánimo y súper culto. No, como que esa falsa cristianismo igual como que les quita la virilidad a los hombres. Bueno, vino Genghis Khan, los mongoles los invadieron. Y después vino hasta el nieto de Genghis Khan. Bueno, pero ahí luego se recuperaron la libertad con Iván III. Y este tipo siguió trayendo gente de Italia, pleno Renacimiento, a construir catedrales y diseñar la ciudad. Después vino Iván IV el Terrible, que siguió trayendo constructores y expertos, trajo de Holanda. Ustedes saben que Holanda le quita tierra al mar. Bueno, ¿qué mejor que los holandeses para hacer los puertos? El primer puerto lo llamaron Arcángel. Y contrataron a Bering, un tipo que venía danés, creo. De ahí viene el estrecho de Bering para hacer los mapas. Bueno, después de eso, vino un tipo que fue educado en el barrio alemán de Rusia, que se llamaba Pedro I. Él fue a Europa y trajo a 900 técnicos. Y trajo al científico Leibniz, el famoso Leibniz, como el Einstein de la época. Dijo, y tú, amigo, organíceme acá una institución de ciencia acá para que seamos una raza científica y poderosa. Ya le dijo. Hasta los ingleses fueron a ayudar allá, les ayudaron, incluso tuvieron por ahí unos enfrentamientos con los turcos, los ingleses se pusieron con barco, eran todos amigos. Los alemanes también estuvieron ahí ayudándolo cuando se enfrentaron a Napoleón y todo eso. Llegaron los suizos, les enseñaron todo de la ganadería y hacer queso. Rusia fueron lo mejor de todos lados, un poco como Alfonso X, el rey mago. Trajeron los mejores de toda la gente a ayudarlo. Obviamente les pagaban y todo eso. Vinieron arquitectos italianos, alemanes, ingleses y siguieron construyendo palacios, puertos y planos de las ciudades. Eso fue hasta el siglo XIX que llegó Napoleón. Ahí los ayudaron los 300 oficiales alemanes, prusianos los ayudaron. Y ahí algo pasó. Salió el zar Alejandro I. Y hubo un tipo que quiso asesinarlo. Hubo una revuelta y quisieron asesinar al rey. Toda esta gente, por eso van a ver ustedes a Putin hoy día ocupando esos palacios dorados, esas cúpulas cebolladas.
el metro que parece una obra de arte. ¿De dónde vino todo eso? Fue llevado lo mejor de toda Europa a construir Rusia, a construir la ciudad, a enseñar a la gente. De hecho, el plan de estudio lo hizo un, un alemán también. Dice, hoy los vamos a educar como nosotros, qué sé. Los alemanes fueron a hacer el primer tren, un tren chiquitito ahí en Kiev, y después los norteamericanos ayudaron a hacer los trenes grandes. Hasta Estados Unidos les fue a ayudar. Y los rusos ayudaron a Estados Unidos, de hecho, en la guerra contra Inglaterra. Eran todos amigos, había hermandad, había belleza, había arte. Alemanes, suizos, griegos, norteamericanos, italianos, todos ayudando a los rusos. Pero en 1917 asesinaron al zar y a su familia. De hecho, a sus hijitas, que hay una foto de ellos, la he subido varias veces, las violaron delante del zar y los asesinaron a todos y los quemaron. ¿Por qué? ¿Por qué la gente cambió y se volvió contra el sistema? Bueno, resulta que había un tipo que se llamaba Moses Kissel Mordecai. ¿No lo conoce? ¿Le suena Karl Marx? Ahí sí, ¿cierto? Era el hijo de un juez. Y él cambió su nombre porque en su nombre se revelaba su origen, que no era judío. O sea, que no era ruso, era judío. Ese tipo sacó un libro que se llama El Capital y el Manifiesto Comunista. Y tomando eso como, oye, esto es importante que lo implementemos, empezaron a infiltrar a la gente. Y las masas, sin entender nada, lo seguían nomás. Voy a contar todo el sistema como fue. Salía otro tipo, Frederick Engels, que hizo el primer internacional comunista, de llevar el comunismo a todo el mundo. Kargowski, que escribió el libro Orígenes del Cristianismo, denostando al cristianismo como algo estúpido, creer en Dios una imbecilidad. Otro tipo, Ferdinand Lassalle, organizador del Partido Obrero Comunista en Alemania. Eduardo Bernstein, que habló de la Revolución Pacífica. Y otros tipos, Jacobo, Max Hirsch, Edgar Neumerser, Cohen. Todos los que organizaron eso, ninguno era ruso. Ninguno. Cero. Curioso. Todo eso hicieron, entre comillas, un comunismo suave. Asesinaron al zar. Después vinieron los que hicieron el comunismo, la revolución más violenta. ¿Les suena Ilich Ulyanov Blanc? No. El hermano de esto quiso matar al zar Alejandro. Y lo tomaron preso y lo mataron. Este Ilich Ulyanov Blanc, seguramente usted lo conoce como Nicolás Lenin. Tampoco era ruso. Lenin no era ruso. Puede buscarlo. Su nombre es Ilich Ulyanov Blanc. Fue el jefe absoluto de Rusia hasta 1924. Y después vino un tipo que se llama Joseph David Vasiarov. Vasiarov significa hijo de Israel. ¿Tampoco lo conoce usted? ¿Le suena a Stalin? Es Stalin. Se puso... líder habían sido en realidad sido mapuche, que se cambiaron los nombres. No, ellos se cambiaron los nombres, todos. Después vino otros jefes, Sinonev, Karener, Abramovich, hijos de Abraham, eran todos de la misma cofradía. Todos ellos hicieron el comunismo y nadie habla de esto. De hecho, Ronald Reagan dijo, ¿por qué mierda no le enseñamos a la gente que la revolución comunista fue hecha por estas personas? Lo dijo el presidente Ronald Reagan, públicamente. Le puedo decir hasta cuándo lo dijo, dónde está escrito. ¿Y sabe qué pasó? Le pegaron un balazo a Ronald Reagan. No es que se lo pusieron para amedrentarlo, lo quisieron asesinar. Se libró y de ahí nunca más habló del tema. Pero curioso, desde Karl Marx, que no se llama Karl Marx, se llama Moses Kissel Mordecai, Ilich Ulyanov Blanc, Nicolás Lenin, León Davidovich Bronstein, Davidovich Bronstein, ese es León Trotsky, que lo trajeron de Estados Unidos. ¿Saben a qué llegó a Rusia? A incendiar, a atacar cuarteles policiales, a incendiar los almacenes donde estaban los alimentos de la gente. ¿Para qué?
Porque ya estaban estudiando que en esos momentos, cuando la gente está asustada, pueden hacer cambios políticos. Como lo que está pasando ahora en el sur de Chile, que están quemando y todo eso, y rompen y le echan la culpa a los mapuches. Tengo videos, gente que me escribe, no son mapuches, tienen entrenamiento militar y no parecen chilenos. En fin, estos métodos que hizo esta gente, a todo esto les cuento que el número de comunistas en esa época en Rusia equivalían al 0,1% de la población. Pero son los que metían más bulla. Es como acá, que los políticos son el 5%, el 95% son apolíticos. En fin, esta gente ya se había adueñado de antes de todos los medios de comunicación. Supuestamente eran los intelectuales. Esta gente habló contra el zar, poseían todos los medios de comunicación. Como les digo, Trotsky, este tipo que se llama Davidovich, que significa hijo de David, vino a Estados Unidos a hacer guerrilla, a hacer desorden en la ciudad, a asaltar los bancos, prenderle fuego a las comisarías y todo eso, romper todo el mobiliario público. Es historia esto. ¿Para qué? Porque eso hace que la gente se meta en sus casas y ellos toman el control. En esa época el zar Nicolás II, ese que asesinaron con toda su familia, estaba en una guerra. Y empezaron estos tipos a hacerle una guerra interna. En esas circunstancias se tomaron Rusia. Y los generales aconsejaron al zar, oiga, ¿sabe qué? Dimita, déjenos nosotros tomar el mando y nosotros controlar todas las guerras. Claro, entre los generales también hay tipos que eran traidores, en fin. En un país de 140 millones de habitantes, los comunistas eran 240.000. Eso es el 0,1% de la población. Pero tenían los medios de comunicación. Eran dueños de las imprentas. Hoy día son dueños de las televisoras, de todo. Me acuerdo cuando salió Mel Gibson, el de Corazón Valiente, a decir que todo Hollywood estaba controlado por la misma gente. Y todos salieron a decir, ¡ay, que es un antisemita! No, para nada. Está denunciando un grupo de gente. Hace 5 días atrás, en Europa, tomaron presos los cabecillos de una banda internacional de ladrones, eran chilenos. Cuando yo estuve en Suecia, había lugares, oye, hace muchos años atrás, ahora creo que ya no es así. Decía, oye, si ve a alguien robando, déjelo, es su cultura, es un chileno. Y yo reconozco que entre los chilenos hay gente así, a mí me han robado varias veces. Y a varias gente de mi familia, todos seguramente han tenido problemas y por eso hay que vivir enrejado y todo eso. Yo no tengo ningún problema a denunciar a chilenos que hacen mal. Y espero que los otros pueblos hagan lo mismo con los elementos malos dentro de sus filas. No es que los suecos hablen contra todos los chilenos, no, contra los chilenos que roban. Aquí la gente habló contra estos tipos que eran los que hacían gobiernos detrás de los gobiernos. Es lo que denunció Kennedy, que tienen sociedades secretas, que se juntan desde hace mucho tiempo. Porque dicen que, oye, no, pues el mundo nos pertenece. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y no estoy hablando contra los judíos. Estoy hablando contra una parte de ellos. Y no solo de ellos, contra una parte de los árabes, y de los chilenos, y de los argentinos. Están en todos lados. Hay una élite de todos los pueblos. Esa élite, el sistema que implementan y todo eso, viene de hace mucho tiempo. Así cambiaron este país lleno de, no sé, promesas. Rusia. Hasta llegaron después los suecos, les enseñaron a sacar el petróleo. Todos los hermanos de Europa se juntaron ahí. Porque tenían un tronco en común. Los vikingos, la gente del norte que llegó hasta España, de hecho. Muchos apellidos como Ramírez, Sánchez, Gómez son vikingos. Que se quedaron en España, se enamoraron de las mujeres árabes. En fin. Bueno, el zar estaba al frente de una guerra y en ese momento se aprovecharon para hacer todo esto, esta revolución. Hay un 0,1% de las personas. Esto no tuvo nada que ver con el pueblo ruso. De hecho, este nuevo sistema no hizo nada de lo que prometió. No dio tierras a los campesinos, no mejoró la economía popular, no concedió libertades. Por el contrario, solamente Stalin asesinó a 15 millones de campesinos. Eso a toda la población de Chile, sacándole a los extranjeros que hay ahora. 15 millones.
como en 3 años. Se dice que este sistema asesinó a 100 millones. ¿Por qué? Por no pensar como ellos. Estoy contando entonces la historia de los RAS. Ahora, siempre que hay una revolución, hay una contrarrevolución, que es cuando la gente, el pueblo, la mayoría, estoy hablando del 0,1%, cuando el 99,9% de las personas se dan cuenta que son engañados, se vuelven contra ellos. Pero ellos son rápidos. Es como el mal, es rápido. Ellos crearon la contrarrevolución. La contrarrevolución es la reacción de un pueblo que descubre que ha sido engañado. Esto ya había sido pensado por ellos. Y había sido previsto. Ellas usan el método que una minoría puede imponerse sobre una mayoría a través del engaño. Pero luego solo se mantiene a través del terror. Así que ellos se hicieron a sí mismos la contrarrevolución. Y crearon también... Es como ahora. Hay gente que no, que estamos en contra de esto, que lo que está pasando, que la pandemia. A mí ya me ha pasado aquí en Chile. Se empiezan a armar organizaciones, radios populares, que aparentemente su discurso es contra el sistema. Pero hablan contra el sistema y trabajan para ello. Y a los que damos soluciones reales nos denostan y nos limitan. Ellos hacían lo mismo. Crearon una policía que se llama Checa, que era para que la gente empiece a denunciar a los otros. Como la KGB, la Gestapo en Alemania, qué sé yo. ¿Quiénes dirigían esta Checa? Dzerzhinsky, Jacob Golden, Galperstein, Vogel, Blumfield. Ninguno ruso. ¿Qué hicieron esta gente desde los Alzar y su familia? Todos los funcionarios, soldados, profesores universitarios, sacerdotes, intelectuales, niños, jóvenes, adultos, los asesinaron. Esta minoría del 0,1%. Pero lo que pasa es que la masa frente al miedo no reacciona y prefiere pensar, no, ellos saben. No, si estos tipos, mira este tipo que escribió este libro, sí, el manifiesto, no, debe ser un muy inteligente. En fin, empezaron con un gigantesco aparato represor, un ojo que todo lo ve. Expropiaron las industrias y los medios de producción. Pero no lo hicieron en la forma socialista. El socialismo para que la gente se aproveche de ello. El socialismo significa apropiación de los medios por parte de la sociedad, no por parte del aparato estatal, dominado por esta gente que ni siquiera eran rusos y que vivían como virreyes. Es lo que pasa ahora en China. Dice, China comunista. ¿Seguro que es comunista? ¿Qué es ser comunista? Los Lamborghini, los autos de lujo se van para allá para los jerarcas del partido. León Brezhnev, en la Rusia, fue un líder ruso, para los que no sepan. Tipo de unas cejas grandes, era como una pura ceja. Tenía 16 autos de lujo. ¿Para qué quería 16 autos de lujo? Porque una vez que tienen el poder, viven con poder. Es ingenuo perderse estudiando el marxismo o mordecaísmo. Este tipo no, se llamaba Mordecai. Es ingenuo perderse estudiando el marxismo científico, pues es solo un instrumento para dominar pueblos y someterlos a una dictadura y generar un supercapitalismo. Algunos ven ahora el comunismo como un supercapitalismo. Ambos sistemas no tocan a los bancos. De hecho, los banqueros financiaron a estos tipos. Después les voy a contar la historia porque es larga. De hecho, este sistema es tan antinatural que aún los jugadores de ajedrez soviéticos, cuando iban a jugar a otro lado, tenían que ir con agentes de la KGB. ¿Saben para qué? Para que no se escaparan, para que no se quedaran en los otros países. Es como los cubanos. Yo no digo que los cubanos sean malas personas, por el contrario, sé que son buenas personas. He tenido alumnos cubanos. Julio Irán González, que era el sonidista de Los Compás Segundos, fue alumno mío. Hay maravillosa gente allá. Pero ¿y si quieren salir? Si quieren venir a Chile así, de un día para otro, pueden hacerlo, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque se quedan afuera. ¿Y qué hay que se quedan afuera? Que todos van a querer irse, porque se dan cuenta que el sistema no va por ahí. Que es bueno que tengamos salud gratis, estudios gratis, y eso tenemos que tener nosotros también. Pero tenemos que tener libertad.
Este sistema que inventaron es una especie de cárcel, pero que la gente, entre comillas, tiene algunas cositas para que se sientan bien. Incluso no tienen ni que preocuparse de trabajar porque siempre le va a llegar su cajita con alimentos básicos. Resumiendo, un sistema de dominación, no un sistema de bienestar social. Y no fue inventado por rusos, fue inventado por los mismos que inventaron los bancos y el sistema económico que nos domina a todos ahora. Curioso. Por eso les ponen militares a la gente cuando salían. Y pusieron el muro de hierro, porque la gente se da cuenta. Porque hay una propaganda todo el rato. Oye, no, que el mundo, que el capitalismo. Que sí, el capitalismo es horrible también. Yo no estoy hablando de que una cosa es mejor que la otra. Yo opino que hay que tomar lo mejor de todos los mundos. Yo represento a la tercera posición. A otra posición si quieren verla. Me encantó lo que hicieron el ministro de Economía de Alemania en los años 30, que hizo de Alemania un país rico y poderoso en 10 años. Ah, pero se sacaron a los banqueros. Y los banqueros son los que financiaron este sistema que se llama comunismo, marxismo, como se llame. Porque de hecho el que lo fundó ni siquiera se llamaba Marx. Se cambió el nombre para que no dijeran, oye, se van a poner todos antisemitas. Claro, curiosamente eran todos judíos. Esto ya se había hecho antes, muchas veces. De hecho, el zar que mataron los expulsó también. De hecho, en 1492, cuando se descubrió América, los expulsaron de España por enésima vez. No estoy hablando de los judíos, estoy hablando de una parte de ellos. Claro, los echaban a todos, pero por esa parte. Es como que nos echan a todos los chilenos de Suecia porque unos tipos robaron. Puta, ya hay que irse, po. Porque unos tipos robaron. Lo que yo propongo es reconocer estas cosas y que cada pueblo se haga cargo de sus delincuentes. Hay delincuentes allá arriba, me refiero de cuello y corbata, grandes robos, como algunos presidentes locales, y delincuentes allá abajo también, ¿eh? Rateros, monreros y eso. En fin, el ciudadano medio ruso no tiene idea de lo que estoy hablando. Como cuando el ciudadano medio de Chile no tiene idea cuando uno le habla la verdadera historia de Chile. Y que el padre de la patria, José Miguel Carrera, le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas, las manos y los pies. Y a su hermano lo asesinaron, su padre encadenado con 87 años en una isla, su madre y su hermana pidiendo limosna, y la hermana y la madre son los que hicieron la bandera chilena, y tomaban tecito, les daban té a los patriotas en su casa. Porque la gente ve lo que... Estamos en la caverna de Platón, ve sombras nomás. Y si ya se ponen ahí agresividad y todo eso, la gente se encapsula y no quiere saber, lo único que quiere es estar en paz. Aunque el que esté mandando sea un tirano, aunque tengamos que vivir como países africanos pobres, aunque tengamos el 50% de cobre del planeta y se lo sigan llevando sin pagar impuestos, eso es un robo. En fin, les he contado, amigos míos, un resumen de lo que fue este imperio soviético. Ahora todo esto, el Partido Comunista fue declarado... no oficial en Rusia por ahí por los años 90. Ah, un dato curioso que anoté. El Imperio Soviético fue establecido a las 14:04 del 8 de noviembre de 1917 en Petrogrado, cuando el Sol estaba en Escorpio. Habían hartos astrólogos que usaban esa ciencia antigua como magia negra también. La brutalidad del régimen soviético está bien documentada y sus orígenes, como los expone, son ocultados. Ronald Reagan dijo esto. Oye, ¿por qué no mencionamos esto? Que los que inventaron el sistema comunista ni siquiera eran rusos. Aquí hay algo importante. Que le pusieron un par de balazos, por decir lo que yo acabo de decir. ¿Les quedó claro entonces? El sistema comunista fue instaurado en un pueblo súper bueno, que fue fundado por vikingos hace más de 1000 años, el país más grande del mundo. Pero al ser más grande del mundo también no tiene la población más grande del mundo. Lleno de belleza. Cuando la gente vive en belleza y en armonía, también se debilita porque no se están entrenados, bien entrenados para la guerra, menos para la guerra psicológica que les pusieron. Trajeron un tipo de apellido Davidovich, que le dicen Trotsky. Davidovich significa hijo de David, de Estados Unidos, a quemar comisarías, supermercados y todo para provocar caos. Porque ya habían estudiado sus psicólogos, hay muchos psicólogos, que de ahí Freud viene de ahí, que decían el mejor momento para instaurar un nuevo sistema político
Ingeniería social es cuando la gente está asustada. Es como lo que está pasando ahora en el sur del país. Es como lo que ahora está pasando en todo el planeta. Hay un peligro ahí afuera, invisible. Ahora se habla, oye, hay que usar 2 mascarillas. Claro, 2 más. Oye, pero los seres humanos que no respiramos oxígeno, ¿qué pasa con el CO2? ¿No sería bueno entonces tener las mascarillas hasta ahí, respirar oxígeno y botar filtrado? ¿Y por qué usamos mascarilla si el bicho no viene en la saliva? De hecho, tienen que meter unas cuestiones hasta adentro. Y tampoco encuentran. Ahora hay que hacer un hisopado anal. Horrible. Bueno, en este momento, la misma gente que infiltraron Rusia, infiltraron la OMS, uno de ellos dirige la OMS. No son mis palabras. Cualquier analista político, busquen a Adrián Salvucci. Busquen, de verdad búsquenlo. Adrián Salvucci tiene unos libros maravillosos. Y tiene un montón de conferencias y todo eso. Él lo explica mejor que yo. En fin, resumiendo, hay un sistema que está gobernando el mundo que no le interesa, como dijo el presidente de Argentina, ellos quieren un mundo más pobre pero más igualitario. Y ya está ese sistema de que la gente se empiece a acusar a los otros que no siguen las normas. Ahora estamos con estas normas raras. Pero cualquier norma, si la gente es capaz de denunciar al vecino porque en vez de tener 5 invitados tiene 6, ¿qué cree que va a hacer el vecino después? La gente funcionamos por ingeniería social. La gente que está despierta es la minoría. Y al parecer, como en el resto de la naturaleza, es una minoría siempre las que avanzan. Las grandes mayorías duermen. Esto que acabo de hablar no es para todos. Seguramente lo voy a incluir esto en algún libro, porque esto es un resumen que hice. Al final les conté de que esto fue inaugurado justo para cuando el sol estaba en Escorpio, porque habían hartos magos negros y gente muy rara que seguía algo que se llamaba la cábala franquista, que unos sistemas que usaban, que se aliaban con demonios. Esto es literal, ¿eh? De hecho está escrito en sus libros. Y curiosamente el mismo año que la parte esotérica de este movimiento se fundó en Europa, el mismo año fundaron a Estados Unidos, 1776. Y el lema de esta orden, la parte esotérica de los comunistas, que ni siquiera saben las bases, tenía un lema que era Nuevo Orden Seclorum, Nuevo Orden Mundial. Curiosamente, el dólar de los norteamericanos, que fue fundado el mismo año, dice lo mismo. Hay una unión, pero clarísima. No solamente clarísima, es gigante, es como mirar el... Si no eran enemigos, que no les conté que los rusos ayudaron a Estados Unidos en la guerra contra Inglaterra y que los Estados Unidos fueron y construyeron el tren más grande que cruza Rusia, lo hicieron con ayuda de los ingenieros norteamericanos. Las élites siempre fueron amigas. ¿No se acuerdan que les dije que el zar de Rusia, el Kaiser alemán y el rey Jorge de Inglaterra eran primos hermanos? Que la Primera Guerra Mundial es una guerra entre primos para sacarse gente de encima, porque los pueblos piden comida. Si tengo un pueblo muy grande, mejor que peleen, mueran algunos, si estos piensan así. Y después empezaron los bancos mundiales, que están dirigidos por esta misma gente. Resumiendo, todos los pueblos somos hermanos. Y todos los pueblos somos básicamente gente buena, gente que quiere vivir en paz. Pero hay élite entre estos pueblos, algunos sumados a, no sé, a ciertos libros religiosos, que se creen como que todo les pertenece y que tienen que hacernos con inteligencia la guerra. Porque así se los ordena su Dios. Y de hecho yo lo he leído, está en el Deuteronomio. Lo dice así. Hay gente que se cree eso como que fuera verdad. Y lleva milenios haciéndonos la guerra. Y como denunció Kennedy, haciendo gobierno detrás de los gobiernos, sociedades secretas y procedimientos secretos. Y al día de hoy se han apoderado de todos los medios de comunicación, de todos los bancos, de todas las farmacéuticas y hoy día hasta de la OMS. Estoy contando datos, no estoy dándole opiniones mías. Yo solamente estoy exponiendo datos. Si quieren estudiar más, les recomiendo busquen a Adrián Salvucci de Argentina, entre otros que pueden encontrar. ¿Les quedó claro entonces este pueblo de vikingos que trajeron a lo mejor de Europa a construir la ciudad más linda, los mejores cerebros del mundo, los mejores científicos, y durante 1000 años estuvieron así? Hasta que llegaron unos tipos, Kisel Mordecai,
Davidovich. Y todos se pusieron nombres distintos, como Ulyanov. No, se puso Lenin. Porque, bueno, todos pertenecían a la élite judía, muchos de ellos hijos de banqueros, y había un sistema que había que implementar. Quisieron implementarlo en Alemania primero, porque Alemania estaba más industrializado. El del bigotito dijo, no, po, no van a venir a hacer sus cuestiones acá. Si ya lo han tratado de hacer durante siglos, aquí no lo van a hacer. No estoy hablando, todavía no empezaba la guerra, todavía no empezaba esa cuestión de los que murieron, no. No lo admitió. El zar también dijo, váyanse. Pero igual se metieron. ¿Por qué? Porque habían capitales. Les recuerdo que Trotsky venía de Estados Unidos, que fue a implementar esa guerra violenta, prenderle fuego a las cosas, a los graneros, a las estaciones policiales, asustar a la gente. Este sistema viene desde hace siglos. ¿Les quedó claro? Esta fue la historia de Rusia. Al final fue ensuciada con esto de estos sistemas creados por estos descendientes de religiosos y de banqueros. Pero los rusos son nuestros hermanos. Ah, pero igual hay gente que viene de allá que sigue estos sistemas raros, ¿eh? Ojo con eso. A mí me tocó una vez que traduje un video de Putin que llegó una mujer a mi casa, una rusa. Supuestamente que venía, no sé a qué cosa. Y venía a sacarme una foto a mí y a ver quién era yo, y después que se fue me mandó unos mails, poco menos si quería unirme al ejército de ella y todo eso. Wow, eso es cierto, lo conté en un video hace tiempo. Sigue habiendo gente así, que son agentes. Ten los ojos abiertos, hay chilenos súper buenos. Hay chilenos que son ladrones y son asesinos. Usted tiene que tener los ojos abiertos, se lo digo si usted es extranjero. Hay chilenos maravillosos, hay otros que no lo son. Yo siendo chileno se lo puedo decir, lo reconozco. Y espero que cada uno sea responsable de la gente de su pueblo y reconozca las maldades que hace cada pueblo. Ya les dije ya, hay unos tipos maldadosos que se metieron en este imperio bueno, de gente buena, asesinaron hasta el zar. Con su familia y con su hijita las violaron delante de él. Un tipo de apellido Jacob. Es historia lo que estoy diciendo. Bien. Ah, y para gente que todavía cree en los socialistas. Socialismo. Yo tengo familia que fundó la izquierda cristiana, pero así fueron traicionados también, porque para ser de izquierda hay que ser ateo. Y mi primo hermano, Alfonso Stephen Freire, era súper creyente. En fin, todo bien con las personas, con las creencias individuales. Todo mal con estos que hacen gobierno detrás de los gobiernos y hacen que la gente asesine a sus propios hermanos. ¿Cuántos mataron los soviéticos en implementar su sistema? Se dice que hasta ahora han asesinado como a 100 millones. Yo creo que es una exageración. Pero sí, Stalin mató como 15 millones de campesinos, de gente humilde. ¿No le iban a dar tierra? ¿Qué le iban a dar tierra? Les quitaron la tierra. ¿Y cuánto mataron los chinos que siguieron este sistema? Fundado por este tipo falsamente llamado Marx. Mataron a 200 millones. Ojo. Bien, para algunos, y después se los voy a contar, pueden llegar a tal nivel de brutalidad, porque no solamente no creen en Dios, porque eso igual es un freno moral. ¿Ah? Yo no veo que los Estados Unidos hayan matado a tantos millones de sus congéneros como mataron los chinos, como mataron los rusos, o los ingleses. No solamente eso les quita un freno moral, sino que al parecer estaban aliados con ciertas energías que los musulmanes reconocen muy bien en su religión, que los llaman los jinas o demonios. En fin, otro día les voy a estar hablando más de esto. Esto es parte de lo que fui a estudiar en estos días. Ojo, en 1776 se fundaron los Illuminati en Europa, que también los expulsaron de allí, y también se fundaron los Estados Unidos. Y el mismo lema tiene Estados Unidos, el gobierno, no el pueblo, y los Illuminati. Bien, ¿les gustó? Parte de esto lo tengo en mi libro Bitácora del Sur. Los que deseen obtenerlo me pueden escribir a freireramon@gmail.com. De nuevo agradezco a toda la gente que me escribió. Son muchas, no les puedo contestar a todos. Estaban preocupados porque no estaba en las redes. Me fui a un lugar sin internet y a dedicarme a estudiar, a entrenarme, a estar con la naturaleza, a hacer observaciones celestes. Quería terminar hoy día con este tema que es denso, porque mañana quiero dar vuelta a la hoja, porque mañana, amigos, es el año nuevo en la mitad del planeta.
Tíbet, China, India, toda esa zona de allá es el año nuevo chino, el año del buey o el año del búfalo. Así que seguramente algo de eso hablaré más rato tal vez o mañana. Bien, la historia de Rusia entonces. Origen vikingo. El número uno hasta el día de hoy en ruso se dice Odín, el dios de los vikingos. Bien, nos vemos.